Bueno, arrancamos con el tema, sobre todo el que más nos cierne aquí en España, tema de inflación, dato de IPC, se modera hasta el 3,2%, la subyacente también modera con respecto al mes pasado, se mantiene en el 6,1%. Estas lecturas, ¿qué nos indican? ¿Podemos confirmar ya que la tendencia de inflación es ir a la baja y volver al objetivo del 2%, Eduardo? Pues yo creo que es pronto para decir eso, porque en realidad lo que de lo que nos hemos recuperado es del subidón del mes de abril, ¿eh? Estamos en una situación como la de febrero, no es que ha sido un repunte, como se diría en bolsa, ¿no? En ese sentido. De hecho, yo estaba viendo, por ejemplo, un informe de Bankinter que señalaba que España cerrará el año en torno al 4,6% de inflación, la eurozona con el 4,1%, Estados Unidos con el 3,9% y China con el 2,5%. O sea que sigo pensando, al igual que en anteriores programas señalamos, que ese objetivo del 2%, al igual que en la Comunidad Económica Europea, es un desideratum, es un hito, un alzar el arco para llegar a la diana, ¿no? Yo creo que no hay razones para lanzar las campanas al vuelo. Hablábamos, de hecho, el viernes pasado, ese dato de PCE en Estados Unidos, que sorprendía también al alza, sí, y mostraba de nuevo un incremento con respecto al mes pasado. Pere, ¿alguna opinión sobre el dato de IPC en España? ¿Son lecturas positivas? ¿Muestran que todavía, bueno, que este primer ciclo a lo mejor ha disminuido, pero que, como decía Eduardo, todavía para hablar del objetivo del 2% igual es demasiado pronto? Sí, todavía es prematuro decir que la inflación está disminuyendo. Aquí también podemos ver la variación de la inflación subyacente, que no es demasiado buena, esta disminución de la inflación subyacente. La inflación general parece ser que la tendencia es que está más controlada, pero yo me esperaría por lo menos a octubre de este año para poder determinar si realmente se está controlando. Pues miraremos en octubre. Enrique, ¿opiniones para cerrar tema inflación y IPC en España? Bueno, pues en la misma línea, yo creo que hay que resaltar varias cosas. Una de ellas es que efectivamente en el índice general lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues volver a bajar lo que se había subido durante los últimos 3 meses, ¿no? Que habíamos estado en entornos de subida con una inflación subyacente que se sigue manteniendo efectivamente en tasas muy altas, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que efectivamente se está moderando el crecimiento de los precios. Es que todo agota, ¿no? Hasta lo malo. Y mantener ritmos de crecimiento de los precios a los niveles a los que hemos visto hasta ahora, la verdad es que estaríamos en un caso de extrema gravedad si es que siguiéramos hablando de mantener los ritmos aquellos que tuvimos del 10%, ¿no? Y bueno, mirando a futuro, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que no debemos confundir el 3% con el 2%. Es decir, que nos hayamos acercado en el IPC al 3%, insisto, con una subyacente que todavía la dobla y que nos va a dar mucho trabajo doblegarla, que hayamos llegado al 3%, decía, no quiere decir que vayamos a llegar rápidamente al 2%. Sigue siendo el objetivo, en mi opinión, sigue siendo el objetivo deseable, pero todavía tendrán que transcurrir muchos meses hasta que podamos llegar a ese escenario del 2% y podamos ver que se empiezan a relajar por la política monetaria y las subidas de los tipos de interés. Aprovecho para preguntarles, ¿creen dentro de esto que se está hablando ahora con el tema de la inflación, de que si llegará al 2% o no, esa revisión de si la inflación debería estar en un entorno superior? Recuerdo un discurso que dio Christine Lagarde hace ya unos cuantos meses, donde hablaba de un mundo todavía más polarizado, un mundo más dividido, conflictos geopolíticos, y que eso potencialmente podría acabar generando una inflación superior a lo que hemos visto por lo menos en la última década. ¿Está intentando colocar el territorio, o por lo menos introducir esa posibilidad de una revisión al alza en los objetivos de los bancos centrales?
Bueno, en mi opinión, realmente, al final, pues cómo se calcula cuál es el objetivo de inflación, pues tiene mucho que ver con una regla monetaria, con la regla de Taylor en concreto, que efectivamente pues se puede actualizar y nos puede llegar, ¿no?, pues a que encontremos pues que es diferente a la que era pues hace una década o hace 20 años, ¿no? Yo no sé si va en esa línea, pero desde luego hay que poner encima de la mesa algunos factores que están ocurriendo, que son relativamente novedosos y que efectivamente son inflacionarios, y podemos destacar dos de ellos. Uno es el calentamiento global, es decir, el calentamiento global y las medidas que hay que tomar para mitigarlo, ambas cosas a la vez, son inflacionarias. Y otra, efectivamente, es que si vamos hacia una globalización fragmentada, pues eso es menos eficiencia, porque las cadenas de valor se tienen que recolocar y además se tienen que duplicar lugares de producción, y eso lógicamente es menos eficiente y también es inflacionario. Por lo tanto, son dos ingredientes nuevos, además del fundamental, que es el crecimiento de la masa monetaria, y en muchos casos también los excesos de regulación, pero estos son más tradicionales, pero estos son dos nuevos elementos que hay que tener en cuenta y que van a condicionar cómo evoluciona la inflación pues durante muchos años. Eduardo, eso te voy a pedir opinión sobre esto. Pues yo me gustaría añadir otra variable, ¿no?, que además yo creo que es una variable muy importante, y es la situación geopolítica. Es que es una situación tremenda. Yo el otro día vi a Henry Kissinger soplando su velita de los 100 años y me hizo muchísima gracia un artículo, una entrevista que concedió previamente, que dijo: nunca hemos estado tan cerca de una situación como la que se vivió previamente a la Primera Guerra Mundial. No estaba hablando de una guerra fría entre dos grandes potencias, no, es que hay demasiadas bolas en la caja como para que no choquen, ¿no? Y yo creo que ese es un factor que pesará muchísimo porque es impredecible, genera desconfianza, inseguridad, y ya sabemos que los inversores ante un clima de seguridad pues se retraen, ¿no?, y miran al futuro de otra manera. Simplemente añadir ese nuevo concepto, no nuevo porque lleva mucho tiempo ya conviviendo desgraciadamente con nosotros, pero sí importante factor que puede influir en la evolución de la inflación. Pere, decía Enrique, cambio climático, también una globalización más fragmentada, y Eduardo añade conflicto geopolítico. ¿Cree que todos estos factores pueden, ya no mirando en el corto plazo, porque en el corto plazo puede haber otras variables, pero de cara a los próximos años, pueden ser factores determinantes en unos precios más altos de lo que hemos visto en los últimos años? Yo creo que la economía es como un ecosistema, pero muy, muy frágil. Es decir, cualquier alteración que se produzca puede tener unas consecuencias realmente impredecibles. Yo creo que en los últimos 15 años hemos experimentado unos vaivenes tanto desde el punto de vista global como desde el punto de vista de la economía, que nosotros lo habíamos estudiado en la facultad como cosas puramente teóricas. Pero la verdad, yo casi en broma digo, menos una invasión de extraterrestres o una epidemia de Walking Dead, creo que hemos pasado por todo. Es decir, hemos encontrado con una caída en picado del sistema financiero por las hipotecas basura, representado por la caída de Lehman Brothers. Nunca hubiéramos imaginado que podía ocurrir esto. Luego nos hemos encontrado con una pandemia que también ha dejado la economía tiritando y a las empresas también en una situación muy delicada. Y ahora, pues con esta guerra de Ucrania contra Rusia, o de Rusia contra Ucrania, que es muy preocupante. Yo, por ejemplo, soy húngaro, aunque no lo parezca. Mi padre era húngaro y por ius sanguinis yo también lo soy. Entonces, pues nos preocupa muy especialmente esto, estando pues muy, fronterizos con Ucrania. Bueno, una parte de Ucrania era antigua territorio húngaro, ¿no? O sea que hay una minoría húngara importante ahí. Entonces todo esto pues nos llena de preocupación y de miedo, ya que no sabemos por dónde puede estallar todo. O sea, es realmente imprevisible.